Mi nombre es María Clara Restrepo. Yo voy a estar dando pues como el tema de hoy. Yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad de ICESI con la Fundación. El día de hoy vamos a hablar sobre tomografía y contrastes yodados vamos a tratar de responder estas preguntas de si son realmente dañinos, si hay alguna dosis segura o si se pueden mitigar los efectos nocivos que pues como que hayan con este medicamento. Entonces, empezando pues como el tema, ¿por qué es importante hablar de la tomografía y el contraste llevado en embarazo? Porque en los últimos años, en la última década, ha aumentado las imágenes en las embarazadas en un 107%. Más o menos en el mundo se realizan 38 millones de TAC cada año con contraste. Entonces, pues es importante conocer los efectos de este medicamento sobre las embarazadas. Las principales imágenes que se realizan con contraste en el embarazo son las que se realizan en los contextos de trauma y tromboembolismo pulmonar, siendo el trauma la principal causa no obstétrica de muerte materna, afectando 1 de cada 12 embarazos en Estados Unidos, el embarazo siendo 10 veces más común en las mujeres embarazadas que en la población no embarazada. Entonces, recordando un poco esto, que uno cada vez que le hablan pues como de embarazo, es como recordar los cambios fisiológicos. Entonces, pues como en lo que nos atañe a la parte de contrastes yodados, sería pues como la parte renal. Entonces vemos que en las embarazadas hay un aumento del flujo renal, hay aumento de la tasa de filtración glomerular, hay una disminución en la creatinina sérica y hay una disminución en el bicarbonato, ¿cierto? Pero que pues acompañado de estos cambios renales hay otros cambios pues muy importantes, por ejemplo en la parte cardiovascular, que vemos pues como que hay un aumento en el volumen plasmático, un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento pues en el gasto cardíaco con una disminución pues como por estos dos efectos en la resistencia vascular. Importante pues como siempre estar recordando esto porque esto no pues se le va olvidando. Entonces, ¿qué son los medios de contraste? Entonces, es cualquier sustancia que le pongamos al organismo durante un estudio de imagen para mejorar la visualización de esos órganos y pues aumentar el índice de detección de todas las estructuras para diferenciar pues como entre órganos y tejidos. Ya pues como los medios de contraste yodados utilizan el yodo porque es un elemento que tiene un número atómico alto y ayuda pues como a obtener estas imágenes radioopacas. Además tiene tres propiedades pues muy importantes que son la alta densidad, tiene una unión firme a una molécula de benceno y tiene una baja toxicidad dentro de todas las moléculas, pues como en cuanto hablando en toxicidad. Entonces, ¿cómo es la distribución de los medios de contraste yodados? Estos medios de contraste se distribuyen de forma extracelular, se distribuyen en el espacio vascular y en el espacio intersticial por medio de difusión y se comportan como contrastes que no son organoespecíficos, sino que nos van a, pues, como a teñir por donde pasen. Se excretan por donde, entonces la excreción es por vía renal, por eso pues es muy importante en esta parte recordar los cambios fisiológicos en la mujer en embarazo. Tiene una vida media corta de más o menos 1 hora y todos los contrastes yodados tienen un anillo de benceno con 3 átomos de yodo, que eso es lo que da la capacidad de ionizarse y ese número de anillos de benceno es el que le da la clasificación en monómeros o dímeros, iónicos y no iónicos. Entonces, pues las características tóxicas y las capacidades pues como de difundirse. Pues en la imagen lo que vemos es eso, que dependiendo de dónde estén ubicados los yodos, es pues como la molécula, la diferencia en las moléculas. Entonces, los dímeros no iónicos, entonces en realidad son los ideales, no solo para las mujeres embarazadas, sino para la población general, porque son los que mayor cantidad de yodo pueden cargar con una osmolaridad más baja, lo que los hace pues menos tóxicos. Y esto porque es importante, porque las reacciones leves y moderadas a los contrastes yodados es las que más se dan. Y con esto, con los de baja osmolaridad, con los de alta osmolaridad las que más se da y los de baja osmolaridad menor. Pero la de las graves
sí sería pues como similar, sería lo importante en esas que son leves a moderadas. Es importante que los medios de contraste yodados atraviesan la placenta por medio de difusión simple y después de entrar a la sangre fetal se excretan por orina al líquido amniótico y entonces son tragados por el feto, ¿cierto? Pues como por toda esa circulación fetal, ellos pasan al líquido amniótico. Y se ha sugerido que pueden pasar directamente de sangre materna al líquido amniótico y después de intestino, pero pues como saben, investigar en mujeres en embarazo no es pues algo muy ético, entonces no podemos pues como saber en realidad a ciencia cierta lo que está pasando. Todo lo que vamos a hablar se extrapola de estudios en población general o en modelos animales. Entonces estos son todos los pues como los tipos de contraste yodados que hay. Entonces aquí en Fundación manejamos la iopromida, que el nombre comercial es Ultravist, y el iopamidol, que aquí está como Isobú. Entonces, estos serían los dos tipos de contraste que son contrastes que son no iónicos y posmolares, que son los que la literatura habla de que son los menos tóxicos, ¿cierto? Entonces, hablando de la iopramida, entonces, ¿qué sabemos? Que a través de estudios en ratas y en conejos tenemos una dosis pues dosis de hasta 3,7 gramos de yodo por kilo son seguros y no muestran pues daños directos al feto. ¿Y esto por qué es importante? Porque esa sería una dosis que es 2,2 veces la dosis recomendada para una persona. Y pues entonces ya pues como con la solución Ultravis, como sería un mililitro de solución tiene 223 gramos de iopromida. Entonces, pues habría una dosis segura, sí, pues de lo que se extrapola de los estudios en modelos murinos, esta sería pues como una dosis que es segura, que se podría utilizar, que no muestra daño al feto, que es pues lo que estamos buscando cuando pues hacemos o dejamos de hacer alguna imagen por el miedo al compromiso fetal. Sí. Bueno, pues como para esta actividad traje los dos que utilizamos pues en nuestro medio, entonces sería el otro, el iopamidol, que también pues en estudios de modelos murinos, dosis hasta de pues estas dosis hasta 2,7 veces y 1,4 veces la dosis humana máxima, que sería 1,48 gramos de yodo por kilogramo, son dosis seguras y no generan daños ni en fertilidad ni daño al feto, ¿cierto? Esta es la dosis usual, es más o menos de 1 a 2 miligramos por kilo de peso y un mililitro de solución contiene 612 miligramos de iopamidol, que equivaldrían a 300 miligramos de yodo. ¿Cuál es la diferencia entre usar uno u otro? Dependiendo del estudio que se vaya a realizar. Entonces, la iopromida se utiliza más para estudios vasculares y el iopamidol se utiliza para estudios, pues como un TAC con contraste, pues como más normal. ¿Quién decide, pues como cualquiera de los dos se puede usar y los dos, pues se pueden, en embarazo no tienen ningún problema? Entonces ahí estaríamos resolviendo, pues esa primera pregunta, que si habría una dosis segura, pues sí, si hay dosis seguras y se pueden usar con tranquilidad en embarazo, siendo todos los medicamentos que utilizamos como medios de contraste llevados en las embarazadas categoría B en el embarazo por la FDA, que son los que todavía pues como les faltan estudios, pero tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Las maternas que llegan, que necesitan un medio, pues alguna imagen de urgencia que sea con contraste, están en contextos en los que pues hay que resolverles pues como hay que hacer un diagnóstico preciso, entonces son contextos de trauma o TEP inicialmente como los más claros, entonces como que esto nos vaya pues como quitando como ese miedo a ponerle pues como contraste a las maternas o a mandarles pues alguna imagen, porque siempre tenemos pues como que sopesar ese riesgo-beneficio. Entonces, hablando de seguridad en el embarazo, entonces, ¿qué dice la FDA? Que todos pues como la mayoría de contrastes yodados se clasifican como una categoría en el embarazo, menos el didrazoato de meglumina, que ese sí sería categoría C, pero pues no lo tenemos pues en nuestro medio. Dice la Sociedad Europea de Radiología que la exposición fetal a contrastes yodados se asocia pues como no se asocia pues como con efectos graves porque tiene una vida media muy corta. ¿Y cómo se podría prevenir o mitigar esos efectos nocivos? Entonces empezamos a resolver la segunda pregunta, es con el tamizaje de los niños cuando nacen. Pues yo no sé si ustedes recuerdan, pero en esa primera semana
se les debe hacer un tamizaje de TSH neonatal. Realizando esas TSH neonatal, estamos garantizando pues como este tamizaje. Entonces, importante que el médico que esté encargado de ese bebé y de esa materna garantice que se realice el tamizaje en esas maternas que tuvieron exposición a contraste en el embarazo. ¿Y qué nos dice la COG? La COG nos dice que pues los contrastes yodados son los más utilizados en los TACs en las embarazadas que tienen bajo riesgo de efectos adversos, que los principales serían náuseas, vómitos, flushing, dolor en el sitio de inyección. Las reacciones de tipo anafiláctico son más raras y a pesar de que pueden pasar la placenta y entrar a circulación fetal, los estudios, como veíamos ahora, pues como que no ha visto que se tengan efectos mutagénicos y como que todo eso, pues como toda esa parte de los miedos por la tiroides fetal se pueden descartar con el examen, con el tamizaje que se le hace pues en la primera semana de vida. Y pues como que recomiendan lo mismo, utilizarlo en personas que el TAC con contraste sea la mejor imagen posible para resolver su duda diagnóstica. Si hay una imagen que la resuelva mejor, entonces primero pues utilizar esa imagen sin someter a pues a la materna al uso del contraste. Entonces, bueno, cuando estaba pues como leyendo esto, yo decía, listo, pero entonces pues como que nos genera una duda, pues a mí personalmente me genera una duda, que entonces ponerle pues como estos contrastes llevados a las embarazadas supera la dosis máxima de yodo recomendada, que entonces en embarazo y lactancia pues es casi el doble de una persona pues como en estado pues no gestacional. Entonces la ingesta de yodo máxima sería 1100 microgramos por kilo, que eso pues como que ponerle contraste a la materna, entonces eso ya pues como superaría por creces la dosis pues como necesaria, pero entonces recordando pues como que ese cuerpo pues logra muy buenas adaptaciones, generando pues esa elevación de la tasa de filtración glomerular, aumentando el aclaramiento renal de ese yodo, disminuyendo el que circula, haciendo que pues como esa tiroides logre captar más yodo y pueda producir más hormonas, pues como mantener esa producción de hormonas tiroideas. Entonces pues como que se genera la duda, pues ideal que uno no le ponga sino una vez contraste una materna, pero en esas maternas que pues como que hubiera que hacerles más de un examen, pues como esa acumulación de yodo, como qué pasaría, entonces ahí pues como que queda la duda en el ambiente, pues como qué haría, pero siempre lo mismo, riesgo-beneficio, no vamos a dejar de hacerle un TAC a una paciente con un trauma, con un TEP, pues como por el miedo al exceso de yodo. Entonces, ¿cómo se podrían pues prevenir esos efectos adversos? Entonces, ellos hablan, pues la literatura habla de unos factores que pueden predisponer al paciente a reacciones al contraste. Entonces, las personas que sean, pues los niños o los mayores de 60 años, que pues no entrarían en nuestro quehacer, más mujeres que hombres que hay, entonces ya inherentemente a las mujeres nos va más mal, que tengan asma, que tengan enfermedad cardiovascular, que esté deshidratada, que tenga una enfermedad renal o que tenga diabetes. Entonces es importante tener pues como estos como estos antecedentes pues presentes, que si bien uno en el momento del trauma o del TEP o pues de la urgencia no los sabe, saberlos luego para prevenir pues como las reacciones. Algunas condiciones hematológicas como los mielomas, la enfermedad celular falciforme y la policitemia, personas que tomen AINES pues como de forma crónica, que estén en tratamientos con interleuquina 2, que tomen beta bloqueadores y ellos hablaban mucho de las biguanidas, pues sobre todo la metformina por el riesgo de acidosis láctica. Entonces, pues si bien las maternas ya no se deben manejar con metformina, puede que haya alguna que sí tenga el medicamento, entonces pues como que estar presente, pues tener presentes estos efectos, pues estos factores predisponentes. Y pues importante, el que uno más se preocupa es que ya haya tenido pues como una reacción previa. Entonces, ¿qué dice el Colegio Americano de Radiología en estas mujeres en cuanto a premedicación? Ellos recomiendan que las mujeres que llegan y nos dicen, yo he tenido una reacción adversa al contraste, pues pero que sea leve a moderada, no reacciones de tipo anafiláctico, se pueden hacer premedicaciones.
¿Con qué? Con lo mismo que se le hace a una mujer no embarazada, que sería difenhidramina y prednisona o metilprednisolona. La difenhidramina y estos esteroides son categoría también en el embarazo y se pueden utilizar pues como con tranquilidad. También hablaban que pues puede que como es un contexto de urgencias, la premedicación puede no funcionar porque la difenhidramina y el esteroide funcionan más o menos después de 12 horas. Sin embargo, ellos lo recomendaban en contextos de urgencia en mujeres que necesitaran el contraste sí o sí. Pues hablando de la parte de función tiroidea renal, pues una vez más aquí hay pocos estudios porque pues todo es como estudios observacionales, retrospectivos, pues no hay estudios como de mucha calidad en los que pues lo que nos dicen los estudios es que el uso del medio de contraste en mujeres en embarazo no afecta los niveles de TSH neonatal porque ese exceso de yodo en circulación fetal es poco y es transitorio. Entonces, una vez más, pues como llenarnos de razones para demostrar su seguridad. Entonces, pues como que ahí ya pues resolvemos como las dos preguntas iniciales, que es pues la dosis y pues si es tan dañino, pues no es tan dañino desde que se use pues de la forma correcta pues en las dosis pues como correctas. Recordando cuáles serían pues las dosis, las reacciones adversas al contraste más comunes, entonces la extravasación, el embolismo de broncoespasmo, edema laríngeo o facial, puede haber hipotensión o hipertensión, taquicardia o bradicardia, pueden haber arritmias, convulsiones, edema pulmonar y nefropatía inducida por el contraste, que es la que más miedo le tiene uno, pero en realidad pues como que se podría dar cualquiera. Entonces, pues como que este estudio observacional realizado en China que nos mostró que al evaluar ellos 120.000 pacientes que estuvieron expuestas a contraste yodado, se encontró que más o menos el 7% de estas pacientes que tuvieron alergia al contraste volvieron y desarrollaron una reacción y que los factores predisponentes son factores aditivos. Entonces, una persona que tenga una historia de una exposición, de un antecedente previo de una reacción alérgica al contraste y tenga asma, insuficiencia cardíaca, tenga edad avanzada, use metformina, de una reacción adversa. Y que los efectos adversos son iguales en la población general que en la población embarazada. Resolviendo entonces la última pregunta, sería entonces, ¿cómo prevenimos pues como los efectos nocivos del contraste? Entonces, si bien ellos recomiendan la premedicación, no hay evidencia que esto disminuya la tasa de eventos adversos en mujeres. Recomiendan realizar pruebas de función renal dentro de los 3 meses posteriores a la administración de los medios de contraste, garantizar una buena hidratación intravenosa u oral. Ellos ahí no hablaban pues como de dosis ni pues como especificar cuánto, pero garantizar pues como que esté hidratada. Lo que ya veníamos hablando, que se prefieren los medios de contraste de baja osmolaridad porque tienen un menor paso transplanetario y esto nos garantiza pues como menor riesgo de alteraciones en TSH neonatal y tratar de que se utilicen las dosis más bajas de estos medios de contraste. Entonces ya pues como conclusiones, la evidencia pues es muy pobre, pues como estudios que sugieran que el contraste se contraindica en embarazo y lactancia. Pues lo que nos muestran los estudios observacionales que tenemos es que se puede utilizar con tranquilidad, siempre valorar el riesgo-beneficio de la imagen que se vaya a realizar. Si hay una imagen mejor, entonces utilizar una imagen que pues como que no tenga uso de contraste, usar la menor dosis posible sin que esto significa que se deba reducir las dosis por el embarazo. No se debe suspender la lactancia materna luego del uso de medios de contraste, que eso también era una discusión que si bien pues era en el embarazo, es importante recordar que las mujeres que están en lactancia, antes les suspendían 24 horas la lactancia materna luego de ponerles el contraste. Ya se sabe que el paso a lactancia a leche materna es muy bajo y tiene más riesgos la suspensión de la lactancia materna que el paso de contraste por leche materna, entonces no suspender la lactancia y la preferencia de los medios de contraste que sean hiposmolares no iónicos como los que utilizamos aquí.